Durante la cena, de repente mi nuera explotó humillándome delante de todos. ¿Y qué tal se siente ser miserable y una perdedora a esa edad? Cecilia lanzó esas palabras con tanto desprecio que el aire en el comedor se volvió denso. Estábamos sentados alrededor de la mesa, esa mesa que yo misma ayudé a comprar cuando Raúl y ella se mudaron a esta casa hace 3 años. La luz del techo iluminaba los platos de porcelana y el mantel que yo había planchado esa misma mañana. Mi hijo tenía la vista clavada en su plato de comida. Aurora, mi nieta de 14 años, abrió los ojos llenos de horror. Y Cecilia me miraba con esa sonrisa torcida que ya conocía demasiado bien, esperando verme desmoronarme como una torre de naipes. Pero no me desmoroné. No esa noche. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó con una claridad brutal. Levanté mi copa de agua y bebí despacio, dejando que el silencio se extendiera como una sombra sobre la mesa. Entonces la miré directamente a los ojos y respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. ¿Y qué tal se siente perder a la persona que pagaba tus deudas y traía alimento a tu casa? Su sonrisa se congeló. Raúl levantó la cabeza por primera vez en toda la cena. Aurora se llevó una mano a la boca. Y yo, Hortensia Ramírez, a mis 68 años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que recuperaba mi voz. Esa noche marqué el fin de algo que había comenzado mucho antes. Mucho antes de esa cena. Mucho antes de esas palabras venenosas. Todo había empezado a desmoronarse de forma tan silenciosa que casi no me di cuenta. Pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas. Comentarios envueltos en sonrisas falsas. Miradas que decían más que cualquier insulto. Pero esa noche, todo estalló. Y lo que vino después cambió mi vida para siempre. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Como una mujer que lo dio todo por su familia, terminó durmiendo en un cuarto junto al lavadero. Como la misma mano que mecía la cuna de mi hijo se convirtió en la mano que firmaba transferencias de $10,000 cada mes. Y como esa mano, finalmente, aprendió a decir basta. Todo comenzó 6 años atrás, cuando enviudé. Mi esposo Octavio murió de un infarto fulminante una tarde de abril. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para palabras finales. Un momento estaba podando las plantas del jardín y al siguiente ya no estaba. Así de rápido. Así de cruel. Me quedé sola en aquella casa grande donde habíamos criado a Raúl, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida compartida. Las paredes resonaban con risas que ya no existían. La cama se sentía demasiado amplia. El silencio se volvió mi único compañero. Raúl vino al funeral con Cecilia. Se habían casado hacía apenas un año. Ella llevaba un vestido negro ajustado y tacones altos que resonaban contra el piso de la funeraria. Recuerdo que me abrazó y susurró palabras de consuelo que sonaban estudiadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Mi hijo parecía perdido, con los ojos rojos y la corbata mal anudada. Era mi único hijo. Mi único familiar cercano después de la muerte de Octavio. Durante los meses siguientes traté de acostumbrarme a la soledad. Vendí la casa grande porque mantenerla era imposible con mi pensión. Me mudé a un apartamento más pequeño en el centro. Intenté construir una nueva rutina. Caminatas matutinas. Telenovelas por la tarde. Llamadas esporádicas con algunas amigas que aún quedaban vivas. Pero la tristeza me acompañaba como una sombra pegada a mis pasos. Fue entonces cuando Raúl me propuso la idea. Mamá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Esta casa es grande. Tenemos espacio de sobra. Y así no estarás sola. Lo dijo con tanta dulzura que no sospeché nada. Cecilia asintió a su lado con una sonrisa que entonces me pareció genuina. Pensé que era la solución perfecta. Estaría cerca de mi hijo. Conocería mejor a mi nuera. Quizás pronto llegarían los nietos y yo podría ayudar a criarlos como había criado a Raúl. La idea me llenó de esperanza por primera vez en meses. Me mudé a su casa en junio de ese mismo año. Al principio todo parecía funcionar bien. Tenía mi propia habitación en el segundo piso, con ventana hacia el jardín y un baño privado. Ayudaba con las tareas del hogar sin que me lo pidieran. Cocinaba las recetas que a Raúl le gustaban desde niño. Limpiaba. Planchaba. Hacía las compras del supermercado. Me sentía útil. Me sentía parte de algo nuevamente.
Cecilia trabajaba en una boutique de ropa y llegaba tarde casi todas las noches. Raúl tenía un empleo en una empresa de logística que nunca terminé de entender bien. Ambos se quejaban constantemente del dinero. Las cuentas que no alcanzaban. Los gastos imprevistos. La tarjeta de crédito al límite. Yo escuchaba esas conversaciones desde la cocina mientras preparaba la cena y sentía una punzada de culpa en el pecho. Un día Raúl se sentó conmigo en la sala. «Mamá, necesito pedirte un favor. Es que estamos pasando por un momento difícil con las finanzas. Cecilia tiene algunas deudas de antes de casarnos y estamos tratando de ponernos al día. ¿Crees que podrías ayudarnos con algo mensual? Solo hasta que nos estabilicemos». Miré a mi hijo y vi al niño que había sido. Vi sus ojos suplicantes. Vi la vergüenza en su rostro por tener que pedirle dinero a su madre. Y no pude negarme. «Claro que sí, mi amor. ¿Cuánto necesitas?». Él mencionó una cifra. $5,000 mensuales. Era más de la mitad de mi pensión, pero pensé que era temporal. Pensé que en unos meses todo se arreglaría y mi hijo volvería a estar tranquilo. Así que acepté. Configuré una transferencia automática desde mi cuenta a la de ellos. El día 15 de cada mes. Sin falta. Los primeros meses fueron llevaderos. Yo ajustaba mis gastos personales. Compraba menos ropa. Salía menos. Pero no me importaba porque estaba ayudando a mi hijo. Eso era lo que las madres hacían. Sacrificarse. Dar sin esperar nada a cambio. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Fue gradual. Tan gradual que al principio no lo noté. Cecilia comenzó a hablarme de forma diferente. Su tono se volvió más cortante. Más impaciente. Dejaba platos sucios en el fregadero esperando que yo los lavara. Tiraba su ropa en cualquier parte sabiendo que yo la recogería. Cuando yo hablaba en la mesa, ella miraba su teléfono con desinterés evidente. Raúl no decía nada. Nunca decía nada. Un día Cecilia me pidió que aumentara la ayuda mensual. «Necesitamos más. Hortensia. Las cosas están cada vez más caras. ¿Podrías poner 8,000?» Yo tragué saliva y acepté aunque eso significaba quedarme con apenas lo mínimo para mis propios gastos. Pensé que era mi deber. Pensé que así demostraba mi amor. Pero 8,000 no fueron suficientes. Meses después vino otra conversación. Esta vez fue Raúl quien habló, pero las palabras sonaban ensayadas, como si Cecilia las hubiera escrito para él. «Mamá, de verdad necesitamos que sean 10,000. Solo por un tiempo. Te lo prometo. $10,000. Casi toda mi pensión. Me quedarían apenas unos cientos para mis cosas personales. Medicamentos. Productos de higiene. Algún antojo ocasional». Pero volví a decir que sí porque no sabía decir que no a mi hijo. Porque las madres no abandonan. Porque pensé que eventualmente las cosas mejorarían. Nunca mejoraron. Lo que sí cambió fue mi lugar en esa casa. Primero fue la habitación. Cecilia dijo que necesitaban convertir mi cuarto en una oficina para ella. Que su negocio estaba creciendo y necesitaba un espacio propio. Me ofrecieron el cuarto del fondo. El que estaba junto al lavadero. Era pequeño. Oscuro. Olía a humedad. Pero no protesté. No quería ser una carga. Luego fue el baño. El que había sido mío ahora era exclusivo de ellos. Yo debía usar el baño de visitas en la planta baja. Cada vez que necesitaba ducharme por la noche, debía bajar las escaleras. Cada madrugada, cuando me levantaba para ir al baño, debía caminar por la casa oscura rezando para no tropezar. Después vino la mesa. Una noche llegué al comedor y mi silla ya no estaba. Cecilia había comprado sillas nuevas y solo eran 4. Una para ella. Una para Raúl. Una para Aurora, quien para entonces ya había nacido. Y una de repuesto para visitas. Yo debía comer en la cocina. Sola. Con un plato apoyado sobre la encimera mientras escuchaba sus risas desde el comedor. Y yo seguía sin decir nada. Seguía pagando los $10,000 cada mes. Seguía limpiando, cocinando, cuidando de Aurora cuando ellos salían. Siendo invisible, siendo conveniente. Merezco más que esto.
Esa frase apareció en mi mente una mañana mientras fregaba el piso del baño que ya no era mío. Mis rodillas crujían con cada movimiento. Mis manos olían a cloro. Y esa frase llegó como un susurro desde algún lugar profundo de mi conciencia. Merezco más que esto. Pero la aparté de inmediato. La empujé hacia abajo como había aprendido a hacer con tantas otras cosas. Porque las madres no se quejan. Porque las madres aguantan. Los recuerdos del pasado me visitaban cada vez con más frecuencia. Sobre todo las noches cuando me acostaba en esa cama estrecha del cuarto junto al lavadero. Cerraba los ojos y veía a Raúl de niño. Veía sus manos pequeñas aferradas a mi blusa. Veía su sonrisa sin dientes delanteros. Escuchaba su risa cristalina cuando lo perseguía por el jardín de nuestra antigua casa. Raúl había sido un bebé tranquilo. Dormía largas horas acurrucado contra mi pecho. Sus dedos eran tan delicados que me daba miedo lastimarlos al cortarle las uñas. Cuando lloraba, yo lo mecía cantándole canciones que mi propia madre me había cantado a mí. Y él se calmaba. Siempre se calmaba en mis brazos. Recuerdo su primer día de escuela. Llevaba un uniforme nuevo que le quedaba un poco grande porque yo lo había comprado así para que le durara más tiempo. Se aferró a mi mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No quería que me fuera. No quería quedarse solo entre tantos niños desconocidos. Pero yo me agaché a su altura, sequé sus lágrimas y le prometí que volvería por él. Que siempre volvería por él. Y siempre lo hice. Volví por él después de cada día de clases. Volví por él cuando se enfermó de varicela y ninguna otra madre quería que sus hijos se acercaran. Volví por él cuando reprobó matemáticas y necesitó clases extras que pagamos con el dinero que Octavio ganaba haciendo horas adicionales. Volví por él cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 16 años y se encerró en su cuarto durante 3 días sin querer hablar con nadie excepto conmigo. Yo siempre estuve ahí. Siempre. Octavio trabajaba largas jornadas en una fábrica de textiles. Salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado. Sus manos olían a tela y a aceite de máquina. Llegaba cansado, pero nunca dejaba de preguntar por Raúl. ¿Cómo le fue en la escuela? Si había comido bien. Si necesitaba algo. Era un buen padre, aunque sus horarios no le permitieran estar presente tanto como hubiera querido. Yo me quedaba en casa. Cocinaba. Limpiaba. Administraba el poco dinero que teníamos con la precisión de un relojero. Cada peso contaba. Cada centavo tenía un destino. Pero nunca le faltó nada a Raúl. Quizás no tuvo los juguetes más caros ni la ropa de marca, pero tuvo amor. Tuvo atención. Tuvo una madre que habría dado su vida por él sin pensarlo 2 veces. Las tardes eran nuestro momento especial. Cuando Raúl terminaba su tarea, nos sentábamos juntos en el sofá de la sala. A veces veíamos televisión. Otras veces solo hablábamos. Él me contaba cosas de sus amigos, de sus maestros, de sus sueños. Quería ser piloto de avión. Luego quiso ser veterinario. Después arquitecto. Sus sueños cambiaban con las estaciones, pero yo los escuchaba todos con la misma atención. Le decía que podía ser lo que quisiera, que yo creía en él. Los domingos íbamos al parque. Los 3. Octavio, Raúl y yo. Comprábamos helados con el dinero que yo había guardado durante la semana. Raúl corría entre los árboles mientras Octavio y yo lo observábamos desde una banca. Mi esposo tomaba mi mano y la apretaba suavemente. «Mira lo que hicimos», decía. «Mira qué niño tan hermoso». Y yo asentía sintiendo que mi corazón se expandía dentro de mi pecho. Esos recuerdos me sostenían ahora. En esta casa donde ya no tenía lugar. En esta vida donde me había vuelto invisible. Porque el Raúl que conocí ya no existía. O quizás siempre había existido, pero yo me había negado a verlo. El niño que me abrazaba se había convertido en un hombre que ni siquiera me miraba a los ojos. El niño que lloraba cuando me iba se había vuelto un hombre que no notaba mi presencia hasta que necesitaba algo. El niño que decía que yo era la mejor mamá del mundo ahora permitía que su esposa me tratara como si fuera menos que nada. Y yo seguía buscando al niño en el hombre. Seguía esperando que un día despertara y recordara quién había estado ahí siempre. Quién lo había criado. Quién lo había amado incondicionalmente. Pero ese día no llegaba. Las humillaciones continuaron escalando.
Cecilia comenzó a pedirme que hiciera cosas cada vez más degradantes. Que lavara su ropa interior a mano porque la lavadora no la dejaba lo suficientemente limpia. Que planchara las sábanas de su cama cada tercer día. Que lustrara sus zapatos antes de que saliera a trabajar. Y yo lo hacía. Lo hacía todo sin protestar porque tenía miedo. Miedo de que me echaran. Miedo de quedarme sola otra vez. Miedo de perder a mi hijo para siempre. Un día llegó a casa con bolsas de una tienda cara. Ropa nueva. Zapatos nuevos. Un bolso de diseñador que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante 2 meses. Lo supe porque dejó el recibo sobre la mesa de la cocina. Lo vi mientras limpiaba. $2,500 en un solo bolso. Mientras tanto yo estaba usando el mismo abrigo desde hacía 5 años. Mis zapatos tenían la suela gastada. Mi ropa interior tenía agujeros que yo misma remendaba porque no tenía dinero para comprar nueva. Pero Cecilia tenía un bolso de $2,500. Pagado con mi pensión. Con mi dinero. Con mis $10,000 mensuales. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto oscuro junto al lavadero. Escuchaba el goteo constante de una llave mal cerrada. Escuchaba los pasos de Cecilia en el piso de arriba. Escuchaba mi propia respiración entrecortada mientras las lágrimas rodaban hacia mis orejas. No necesito permiso para empezar de nuevo. Otra frase. Otro susurro desde ese lugar dentro de mí que se negaba a morir completamente. Pero tampoco hice nada con esa frase. La dejé flotar en la oscuridad hasta que se disolvió como humo. Aurora nació cuando yo llevaba 2 años viviendo en esa casa. Fue la única luz verdadera en medio de tanta oscuridad. La primera vez que la sostuve sentí que algo dentro de mí se reparaba. Sus ojos me miraban con la misma confianza con la que Raúl me había mirado tantos años atrás. Su olor a bebé recién bañado. Su piel suave. Sus pequeños suspiros mientras dormía contra mi pecho. Cecilia no quería amamantar. Decía que arruinaría su figura. Entonces yo preparaba los biberones. Yo la alimentaba a medianoche cuando lloraba de hambre. Yo le cambiaba los pañales. Yo la mecía hasta que se quedaba dormida. Cecilia aparecía solo para las fotografías. Para las publicaciones en redes sociales donde se veía como la madre perfecta. A medida que Aurora crecía, se volvió mi compañía. Mi pequeña cómplice. Cuando aprendió a caminar, sus primeros pasos fueron hacia mí. Cuando aprendió a hablar, una de sus primeras palabras fue abuela. Me buscaba cuando tenía miedo. Me buscaba cuando estaba triste. Me buscaba cuando quería que alguien la escuchara de verdad. Le contaba cuentos antes de dormir. Historias de princesas que no necesitaban ser rescatadas. Historias de mujeres valientes que enfrentaban dragones y ganaban. Ella me escuchaba con los ojos muy abiertos, completamente absorta en cada palabra. Y cuando terminaba, me abrazaba con sus brazos pequeños y me decía te quiero abuela. Y yo sentía que todo valía la pena. Que todas las humillaciones eran soportables si podía estar cerca de ella. Pero Cecilia no tardó en arruinar eso también. Comenzó a limitar el tiempo que yo pasaba con Aurora. Decía que la estaba malcriando. Que le estaba enseñando malos hábitos. Que necesitaba aprender a ser independiente. Así que me prohibió entrar a su cuarto después de las 8 de la noche. Me prohibió darle dulces. Me prohibió llevarla al parque sin su permiso explícito. Aurora lloraba cuando la separaban de mí. Extendía sus bracitos hacia mí mientras Cecilia la arrastraba escaleras arriba. Y yo me quedaba abajo con el corazón hecho pedazos, sin poder hacer nada. Raúl seguía sin decir nada. Seguía siendo un espectador silencioso de todo lo que ocurría bajo su propio techo. Llegaba del trabajo, comía en silencio, veía televisión y se iba a dormir. No preguntaba cómo estaba yo. No preguntaba si necesitaba algo. No notaba que su hija lloraba por su abuela. No notaba que su esposa me trataba peor que a una empleada doméstica. O quizás sí lo notaba. Quizás simplemente no le importaba. Los años pasaron así. En una rutina monótona de humillaciones diarias. Levantarme antes que todos para preparar el desayuno. Limpiar toda la casa mientras ellos trabajaban. Tener la comida lista cuando regresaran. Lavar su ropa. Planchar sus camisas. Cuidar de Aurora cuando a ellos no les convenía hacerlo.
Y cada día 15 del mes, sin falta, transferir mis $10,000 a su cuenta. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Esa frase llegó una tarde mientras doblaba ropa en el cuarto de lavadero. La repetí en voz baja. Se acerca el día. Y algo en mi pecho se removió. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Fue un martes por la tarde cuando todo comenzó a cambiar de verdad. Yo estaba limpiando el cuarto de Raúl y Cecilia mientras ellos trabajaban. No me lo habían pedido, pero yo lo hacía de todas formas. Siempre lo hacía. Mientras sacudía el polvo de la cómoda, mi mano rozó accidentalmente un sobre que estaba medio escondido entre unas revistas. El sobre se cayó al suelo y de él salieron papeles. Facturas. Estados de cuenta. Recibos. No era mi intención mirar. De verdad que no. Pero mis ojos cayeron sobre uno de los papeles y lo que vi me dejó helada. Era el estado de cuenta de una tarjeta de crédito. A nombre de Cecilia. Y la cantidad de la deuda me hizo temblar las manos. $18,000. Pero no era solo la cantidad. Era en qué se había gastado ese dinero. Restaurantes caros. Spas. Salones de belleza. Tiendas de ropa de diseñador. Viajes a la playa que yo no sabía que habían hecho. Hoteles de lujo. Botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. Seguí mirando los otros papeles. Había más tarjetas. Más deudas. Todas a nombre de ella. Sumaban más de $40,000 en total. $40,000 en caprichos y lujos, mientras yo vivía en un cuarto junto al lavadero comiendo las sobras de sus cenas. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el borde de su cama. La cama que yo tendía cada mañana. La cama con sábanas de seda egipcia que yo planchaba. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue como una grieta silenciosa en una pared que ha estado soportando demasiado peso durante demasiado tiempo. Mis $10,000 mensuales no estaban pagando la comida de la casa. No estaban pagando los servicios básicos. No estaban manteniendo un hogar. Estaban financiando el estilo de vida de una mujer que me trataba como basura. Estaban pagando sus bolsos de diseñador mientras yo remendaba mi ropa interior vieja. Estaban pagando sus escapadas románticas mientras yo dormía escuchando el goteo de una llave rota. Guardé los papeles exactamente como los había encontrado. Salí del cuarto con las piernas temblorosas. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos porque sentía que en cualquier momento me caería. Llegué a mi cuarto de lavadero y me senté en la cama. Las lágrimas no llegaron. Solo había un vacío enorme y frío en mi pecho. Durante años me había dicho a mí misma que estaba ayudando a mi hijo, que estaba contribuyendo a su bienestar, que estaba siendo una buena madre. Pero no era cierto. Estaba siendo una tonta, una ilusa, una mujer demasiado asustada de quedarse sola como para ver la verdad que tenía frente a sus ojos. Esa noche Cecilia llegó con más bolsas de compras. Zapatos nuevos. Esta vez tacones rojos que debían costar una fortuna. Los dejó tirados en la entrada esperando que yo los recogiera y los guardara en su closet. Como siempre. Como todos los días. Pero esta vez algo fue diferente. Miré esos zapatos en el suelo. Miré a Cecilia subiendo las escaleras sin siquiera reconocer mi presencia. Y sentí rabia. Una rabia quieta y profunda que venía desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Recogí los zapatos. Los llevé a su cuarto. Los coloqué en su closet junto a los otros 20 pares que ya tenía. Cerré la puerta con cuidado. Y mientras caminaba de regreso a mi cuarto, susurré en voz baja. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. No sabía qué significaba eso todavía. No tenía un plan. Pero esas palabras se sentían verdaderas. Se sentían como una promesa que me estaba haciendo a mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina habitual, pero algo había cambiado en mi interior. Observaba más. Notaba más. Veía cosas que antes había ignorado deliberadamente. Veía cómo Cecilia hablaba por teléfono con sus amigas presumiendo de su última compra mientras yo fregaba el piso a sus pies. Veía cómo Raúl evitaba mi mirada cuando ella me daba órdenes como si fuera su sirvienta. Veía cómo Aurora me buscaba con los ojos cada vez que entraba a una habitación,
como si fuera la única persona en esa casa que la veía de verdad. Una tarde Aurora bajó a la cocina mientras yo preparaba la cena. Tenía lágrimas en los ojos. Se sentó en uno de los bancos y me miró sin decir nada. Yo dejé lo que estaba haciendo y me acerqué a ella. ¿Qué pasa, mi amor? Mamá dice que ya no puedes contarme cuentos antes de dormir. Dice que ya estoy muy grande para eso. Tenía 11 años en ese momento. 11 años no es demasiado grande para los cuentos. No es demasiado grande para el cariño de una abuela. Pero no dije nada de eso. Solo la abracé mientras ella lloraba contra mi pecho. Y sentí que esa rabia quieta crecía un poco más. ¿Por qué mamá es así contigo, abuela? Escuché cómo te habló ayer. No es justo. Salí de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Palabras que nunca debí decirle a una niña. Pero salieron de todas formas. A veces las personas olvidan ser amables. Pero no te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. Ella me miró con esos ojos grandes llenos de inteligencia. Era más perceptiva de lo que Cecilia creía. Veía más de lo que debería ver a su edad. ¿Te vas a ir, abuela? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Me iba a ir? Ni siquiera había considerado esa posibilidad realmente. ¿A dónde iría? No tenía dinero ahorrado. Mi pensión entera se iba en esa transferencia mensual. No tenía nada. No, mi amor. No me voy a ningún lado. Pero mientras lo decía, algo en mi mente comenzó a moverse. A calcular. A planear. Si dejaba de transferir esos $10,000 cada mes, en unos pocos meses podría ahorrar lo suficiente para rentar un cuarto en algún lugar. Un lugar pequeño. Un lugar solo para mí. Donde no tuviera que dormir junto al lavadero. Donde no tuviera que pedir permiso para usar el baño. Donde no tuviera que ver a Cecilia paseándose con ropa cara comprada con mi dinero. Pero Raúl, mi hijo, ¿cómo podría irme y dejarlo? ¿Cómo podría cortar ese último vínculo que me quedaba con él? Excepto que el vínculo ya estaba roto. Yo solo me negaba a verlo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé mirando el techo agrietado del cuarto de lavadero. La humedad había dejado manchas oscuras en las esquinas. El olor a detergente era constante. La luz de la calle entraba por la ventana pequeña y sucia. Y pensé en la habitación que había tenido cuando me mudé por primera vez a esta casa. La habitación con ventana al jardín. Con baño propio. Con una cama cómoda y un closet espacioso. Pensé en cómo había permitido que me quitaran esa habitación. Y luego el baño. Y luego mi lugar en la mesa. Pequeñas concesiones que fui haciendo una tras otra sin darme cuenta de que me estaban borrando. De que me estaban convirtiendo en un fantasma en una casa donde debería haber sido familia. Las humillaciones ya no eran sutiles. Cecilia había dejado de fingir hace mucho tiempo. Me gritaba si la comida no estaba exactamente como ella quería. Me gritaba si su ropa no estaba planchada a la perfección. Me gritaba si Aurora pasaba demasiado tiempo conmigo. Y Raúl permanecía sentado en el sofá mirando su teléfono como si nada estuviera pasando. Un domingo por la mañana bajé a la cocina y encontré una nota sobre la encimera. Era de Cecilia. Decía que habían ido a desayunar fuera. Los tres. Raúl, Cecilia y Aurora. No me habían avisado. No me habían invitado. Solo se habían ido dejándome una nota como si fuera la vecina que cuida la casa. Me preparé un café y me senté sola en la cocina. El silencio era aplastante. Miré alrededor de esa casa que no era mía. Esos muebles que yo limpiaba pero no podía usar. Esa mesa donde ya no tenía lugar. Y algo dentro de mí dijo, ya es suficiente. Subí las escaleras. Entré al cuarto de Raúl y Cecilia. Fui directo al lugar donde había encontrado los papeles la última vez. Seguían ahí. Los tomé todos. Los llevé a mi cuarto. Y los leí uno por uno con atención. $43,000 en deudas. Todas en lujos innecesarios. Todas pagándose con los pagos mínimos, mientras mi dinero se usaba para seguir comprando más cosas. Un círculo vicioso que no iba a terminar nunca. Porque mientras yo siguiera siendo su fuente inagotable de dinero, ellos no tendrían razón para cambiar. Tomé mi teléfono. Abrí la aplicación del banco. Miré la transferencia automática configurada para el día 15 de cada mes.
$10,000. Mi dedo se quedó suspendido sobre la opción de cancelar. Solo tenía que presionar. Solo tenía que dar ese paso. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si Raúl me odiaba? ¿Y si me echaban de la casa inmediatamente? ¿Y si perdía a Aurora para siempre? Cerré la aplicación. Guardé el teléfono. No estaba lista todavía. Pero algo había comenzado. Una semilla de rebeldía que había germinado en mi pecho. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que creciera lo suficiente como para no poder ignorarla más. La siguiente semana transcurrió en una niebla extraña. Yo seguía haciendo todo lo que se esperaba de mí. Limpiaba. Cocinaba. Obedecía. Pero por dentro algo había cambiado de forma irreversible. Era como si una parte de mí hubiera despertado después de años de hibernación y ahora observaba todo con ojos nuevos. Comencé a anotar cosas. No sé exactamente por qué lo hacía. Quizás necesitaba evidencia de que no estaba exagerando. De que las humillaciones eran reales. Tomé un cuaderno viejo que encontré en el fondo de uno de mis cajones y empecé a escribir. Lunes. Cecilia me gritó porque el arroz estaba muy blando. Tiró el plato en el fregadero y salió sin comer. Raúl no dijo nada. Martes. Encontré mi cepillo de dientes en la basura. Cecilia dice que ocupaba demasiado espacio en el baño de visitas. Tuve que comprar uno nuevo con el poco dinero que me queda. Miércoles. Aurora quiso ayudarme a secar los platos. Cecilia la jaló del brazo y le dijo que no debía hacer trabajo de sirvientas. Cada entrada era un golpe pequeño. Pero juntas formaban un patrón imposible de ignorar. Esto no era una familia. Esto era abuso disfrazado de convivencia. Mis frases de resistencia comenzaron a aparecer con más frecuencia. Las escribía en las márgenes del cuaderno. Las repetía en silencio mientras fregaba pisos o doblaba ropa. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Cada frase era como un ladrillo construyendo un muro de dignidad que había estado derrumbado durante demasiado tiempo. El jueves de esa semana sucedió algo que aceleró todo. Yo estaba en el supermercado comprando los víveres de la casa con los pocos dólares que me quedaban después de la transferencia mensual. Estaba en el pasillo de los productos de limpieza cuando escuché una voz familiar. ¿Hortensia? Me volteé y ahí estaba Francisca Salas. No la veía desde antes de mudarme con Raúl. Habíamos sido amigas cercanas cuando Octavio aún vivía. Nuestros esposos trabajaban juntos en la fábrica. Nos veíamos para tomar café. Compartíamos recetas. Reíamos juntas de cosas que ahora ni siquiera recordaba. Francisca. Qué sorpresa verte. Pero ella me miraba con preocupación. Sus ojos recorrieron mi ropa gastada. Mi cabello que ya no me arreglaba con esmero. Mis manos ásperas y enrojecidas de tanto lavar y limpiar. Y vi en su rostro algo que me partió el corazón. Lástima. Hortensia, ¿estás bien? Hace años que no sé nada de ti. Estoy bien. Vivo con mi hijo ahora. Con Raúl y su familia. Dije las palabras con una sonrisa forzada. Pero Francisca no era tonta. Me conocía demasiado bien como para creer esa mentira superficial. ¿Tienes tiempo para un café? Hay una cafetería aquí cerca. Me encantaría conversar contigo. Miré mi carrito de compras. Miré mi reloj. Cecilia esperaba que la comida estuviera lista a las 7 en punto. Pero algo en la expresión de Francisca me hizo decir que sí. Necesitaba hablar con alguien. Con cualquiera que me viera como persona y no como una herramienta útil. Dejamos nuestros carritos en el supermercado prometiendo volver. Caminamos las 2 cuadras hasta la cafetería. Era un lugar pequeño y acogedor. Francisca ordenó 2 cafés y nos sentamos junto a la ventana. La luz de la tarde entraba suave iluminando su rostro amable. Ahora cuéntame la verdad. ¿Cómo estás realmente? Y entonces, sin planearlo, todo salió. Las palabras brotaron de mí como agua de una presa rota. Le conté sobre el cuarto junto al lavadero. Sobre la pérdida de mi lugar en la mesa. Sobre los $10,000 mensuales. Sobre las deudas secretas de Cecilia. Sobre las humillaciones diarias. Sobre cómo mi propio hijo había dejado de verme.
Francisca me escuchó sin interrumpir. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras yo hablaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Hortensia, eso no está bien. Nada de eso está bien. Eres su madre. Mereces respeto. Mereces dignidad. Lo sé. Pero tengo miedo, Francisca. Tengo miedo de quedarme sola otra vez. ¿Y no estás sola ahora? ¿Vivir en esa casa rodeada de gente que te trata así no es peor que la soledad? Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Tenía razón. Estaba completamente sola en una casa llena de gente. Estaba más aislada ahora que cuando vivía en mi pequeño apartamento después de la muerte de Octavio. Tienes que salir de ahí. Tienes que recuperar tu vida. No tengo dinero. Todo se va en esa transferencia. Entonces cancela la transferencia. Es tu dinero. Es tu pensión. Trabajaste toda tu vida por eso. Pero es mi hijo. Un hijo que te trata como si no valieras nada. Perdóname por decirlo así de duro, pero alguien tiene que hacerlo. Esto es abuso. Y tú lo estás permitiendo por miedo. Francisca no estaba siendo cruel. Estaba siendo honesta. Y yo necesitaba escuchar esa honestidad de alguien fuera de esa casa enferma donde todo se había normalizado. Mira, yo tengo un cuarto disponible en mi casa. Mi hijo se fue a estudiar a otra ciudad y su habitación está vacía. Podrías quedarte ahí mientras te recuperas. Sin pagar renta. Solo hasta que ahorres lo suficiente para tu propio lugar. ¿Harías eso por mí? Somos amigas, Hortensia. Y las amigas no se abandonan cuando más se necesitan. Lloré. Ahí en esa cafetería, delante de desconocidos, lloré como no había llorado en años. Francisca se levantó y me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. Que alguien me importaba. Que no estaba completamente sola en este mundo. Después de ese café con Francisca, regresé a la casa de Raúl con algo nuevo dentro de mí. Esperanza. Pequeña y frágil, pero real. Había una salida. Tenía opciones. No estaba atrapada para siempre en ese cuarto de lavadero. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué mi cuaderno otra vez. Y escribí una nueva frase. Hay luz al final de este túnel. Y voy a caminar hacia ella aunque tenga que hacerlo sola. Los días después de mi encuentro con Francisca fueron diferentes. Yo seguía haciendo las mismas tareas. Seguía viviendo en el mismo cuarto miserable junto al lavadero. Pero había algo en mi interior que había cambiado. Una chispa de determinación que antes no existía. Saber que tenía un lugar a donde ir, saber que alguien me valoraba, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Comencé a hacer cálculos. Si cancelaba la transferencia de los $10,000, en 2 meses podría ahorrar 20,000. Suficiente para mudarme a un lugar propio después de pasar un tiempo en casa de Francisca. Suficiente para comprar muebles básicos. Suficiente para empezar de nuevo. Pero cada vez que abría la aplicación del banco y miraba esa transferencia programada, el miedo me paralizaba. No era miedo a quedarme sin dinero. Era miedo a la reacción de Raúl. Era miedo a perder definitivamente a mi hijo. Porque mientras siguiera dándole dinero, mientras siguiera siendo útil, todavía tenía una excusa para estar cerca de él. Si cortaba ese vínculo económico, ¿qué me quedaría? Francisca me llamaba cada 2 días. ¿Ya tomaste la decisión? Me preguntaba con esa dulzura firme que solo una verdadera amiga puede tener. Y yo le respondía que todavía no, que necesitaba un poco más de tiempo, que pronto lo haría. Ella no me presionaba. Solo me recordaba que la oferta seguía en pie, que su puerta estaba abierta cuando yo estuviera lista. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché a Cecilia hablando por teléfono en el piso de arriba. Su voz llegaba clara a través del ducto de ventilación. No era mi intención espiar, pero las palabras me atraparon. Sí, es increíble. Sigo sin entender cómo la vieja no se ha dado cuenta. 10,000 al mes y ni siquiera pregunta en qué los gastamos. Es como tener un cajero automático viviendo en tu casa. Risas. Cecilia se reía. Y luego continuó. Lo mejor es que Raúl le tiene tanto miedo a que se quede sola que nunca le va a decir que no necesitamos su dinero. Bueno, sí lo necesitamos, pero no para lo que ella cree. El mes pasado me compré esos aretes de diamantes que te mostré.
Ella piensa que está ayudando con la comida. Es patética. Me senté en el sofá que acababa de limpiar. Mis piernas no me sostenían. Patética. Así me llamaba. Y lo peor era que Raúl lo sabía. Raúl sabía exactamente lo que estaba pasando. No era un espectador inocente. Era cómplice. Activo. Consciente. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Ya no era solo dolor. Era rabia. Una rabia limpia y clara que quemaba todo el miedo que había estado cargando. Subí las escaleras con pasos firmes. Entré a mi cuarto del lavadero. Tomé mi teléfono. Abrí la aplicación del banco. Y esta vez mi dedo no tembló cuando presionó el botón de cancelar transferencia. Un mensaje apareció en la pantalla. ¿Está segura de que desea cancelar esta transferencia recurrente? Presioné confirmar. Ya estaba hecho. No habría más $10,000 el día 15 del próximo mes. Se acabó. Respiré profundo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Acababa de recuperar mi vida. Acababa de recuperar mi dignidad. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después, sabía que había hecho lo correcto. Esa noche durante la cena, nadie notó nada diferente. Cecilia se quejó de que el pollo estaba muy seco. Raúl comió en silencio mirando su teléfono. Aurora me sonrió desde su lugar en la mesa. Yo comí de pie en la cocina como siempre, pero esta vez con la cabeza en alto. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que su mundo estaba a punto de colapsar y ni siquiera lo veían venir. Durante los siguientes días actué como siempre. Limpiaba. Cocinaba. Obedecía. Pero por dentro estaba planeando. Llamé a Francisca y le dije que sí. Que aceptaba su oferta. Que me mudaría a su casa en 2 semanas. Ella gritó de alegría al teléfono y me dijo que empezaría a preparar el cuarto para mí. Comencé a empacar mis cosas en secreto. No tenía mucho. Algunas mudas de ropa gastada. Fotografías viejas. El cuaderno donde había estado escribiendo. Mis documentos personales. Todo cabía en 2 bolsas pequeñas. 68 años de vida reducidos a 2 bolsas. Pero sentía que estaba ganando más de lo que dejaba atrás. Aurora me sorprendió una tarde mientras guardaba cosas en una de las bolsas. ¿Te vas, abuela? Su voz era pequeña. Asustada. Me senté en la cama y le hice señas para que se sentara conmigo. Tomé sus manos entre las mías. Sí, mi amor. Me voy. ¿Por qué? ¿Es por mamá? ¿Por cómo te trata? Era tan inteligente, tan perceptiva. No tenía sentido mentirle. Tu mamá y yo no nos llevamos bien. Y esta casa ya no es un lugar sano para mí. Necesito cuidar de mí misma. Pero yo te voy a extrañar. Mucho. Y yo a ti. Más de lo que puedes imaginar. Pero no voy a desaparecer. Voy a darte mi nuevo número de teléfono. Puedes llamarme cuando quieras. Y cuando seas más grande, podrás venir a visitarme. ¿Lo prometes? Lo prometo. La abracé mientras ella lloraba contra mi pecho. Y sentí que mi corazón se partía un poco. Pero sabía que no podía quedarme solo por Aurora. No podía sacrificar mi salud mental y mi dignidad solo para mantener esta conexión. Porque eventualmente me destruiría. Y entonces no le serviría a nadie. Ni a ella ni a mí. El día 15 llegó. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el grito de Cecilia desde el piso de arriba. Raúl. Raúl. La transferencia no llegó. Pasos apresurados. Puertas que se abrían. Voces alteradas. Y luego los dos bajaron las escaleras corriendo hacia la cocina donde yo estaba. Cecilia tenía su teléfono en la mano mostrándole la pantalla a Raúl. No llegó el dinero. Tu madre no hizo la transferencia. Raúl me miró por primera vez en semanas, realmente me miró. Mamá, ¿olvidaste hacer la transferencia este mes? Su voz trataba de sonar casual. Pero yo escuchaba el pánico apenas contenido debajo. No la olvidé. Hubo un silencio. Cecilia y Raúl se miraron entre sí. Luego me miraron a mí. ¿Qué quieres decir con que no la olvidaste? Entonces hazla ahora. Ya pasó el día 15. Tenemos pagos pendientes. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando vegetales.
Me limpié las manos en el delantal. Los miré a ambos directamente a los ojos. Cancelé la transferencia. Ya no voy a darles más dinero. Cecilia se quedó con la boca abierta. Raúl se puso pálido. ¿Cómo que no vas a darnos más dinero? Mamá, tienes que estar bromeando. Nos vas a dejar en la calle. Tenemos deudas. Tenemos una hija. No puedes hacernos esto. Su voz subía de volumen. Pero yo permanecí tranquila. Más tranquila de lo que había estado en años. Tengo 68 años y vivo en un cuarto junto al lavadero. Como de pie en la cocina porque no tengo lugar en la mesa de mi propia familia. He estado dándoles $10,000 cada mes durante años y ese dinero no va a comida ni a servicios. Va a bolsos de diseñador y zapatos caros y viajes que yo ni siquiera sabía que hacían. Cecilia dio un paso hacia mí con furia en los ojos. Esa es mi vida privada. No tenías derecho a revisar mis cosas. Pero yo no retrocedí. No me encogí como habría hecho antes. Y tú no tienes derecho a usar mi pensión para financiar tus caprichos mientras me tratas como si fuera menos que nada. Se acabó, Cecilia. Se acabó todo. Raúl se pasó las manos por el cabello. Vi pánico genuino en su rostro. Y en ese momento entendí que Francisca tenía razón. Mi hijo no me amaba. Mi hijo solo me necesitaba. O más específicamente, necesitaba mi dinero. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Si hay algo que te molesta, podemos arreglarlo. Pero no puedes cortar el dinero así de repente. No es justo. ¿No es justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo, hijo? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Raúl retrocedió un paso como si mis palabras fueran un empujón físico. Cecilia cruzó los brazos sobre el pecho con esa expresión de superioridad que ya conocía tan bien. Pero esta vez no me intimidó. Esta vez yo tenía el poder. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Bien. Hablemos. ¿Es justo que me hayan quitado mi habitación para convertirla en una oficina que Cecilia usa para guardar ropa? ¿Es justo que me hayan quitado mi lugar en la mesa? ¿Es justo que me traten como empleada doméstica en lugar de como la madre y abuela que soy? Mamá, estás exagerando. Nadie te trata mal aquí. Raúl intentaba sonar razonable, pero su voz temblaba. Cecilia permanecía en silencio por primera vez desde que la conocía. Sus ojos me miraban con un odio puro que ya ni siquiera intentaba disimular. ¿Exagerando? Anoche tu esposa me llamó patética. La escuché hablando por teléfono riéndose de mí. Riéndose de que soy tan tonta que sigo dándoles dinero sin preguntar en qué lo gastan. Raúl miró a Cecilia. Ella desvió la mirada. Y en ese intercambio silencioso vi la verdad completa. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Todo este tiempo yo había querido creer que mi hijo era inocente, que solo estaba atrapado entre su esposa y su madre. Pero no era cierto. Él había elegido. Y no me había elegido a mí. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No con dolor, sino con claridad. El niño que yo había criado ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. Quizás yo había inventado una versión de mi hijo que nunca fue real. Y ahora finalmente estaba viendo al hombre que tenía frente a mí. Un hombre débil. Un hombre egoísta. Un hombre que permitía que su esposa humillara a su propia madre con tal de mantener la paz en su matrimonio. Me van a desalojar si no pagamos la hipoteca este mes. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que nos vas a dejar en la calle? La voz de Raúl sonaba desesperada. Pero yo ya no sentía la necesidad de rescatarlo. Ya no sentía que era mi responsabilidad arreglar sus problemas. Tienen 2 sueldos. 2 adultos trabajando. Si no pueden pagar su hipoteca es porque están viviendo por encima de sus posibilidades. Y ese no es mi problema. Cecilia finalmente habló. Su voz era venenosa. Claro que no es tu problema. Porque tú solo piensas en ti misma. Eres una egoísta. Una vieja egoísta que no le importa su propia familia. Yo me reí. Fue una risa corta y seca pero sincera. Porque las palabras de Cecilia eran tan absurdas que solo podía reírme. ¿Yo soy la egoísta? He estado dándoles la mayor parte de mi pensión durante años. He estado limpiando su casa, cocinando sus comidas, cuidando de su hija. Y todo este tiempo he vivido en un cuarto de lavadero siendo tratada como basura.
Pero yo soy la egoísta. Nos ayudabas porque querías. Nadie te obligó. Tenía razón en eso. Nadie me había obligado. Yo había elegido dar y dar y dar hasta que no quedó nada de mí. Pero esa elección había sido motivada por el miedo y por la esperanza de que eventualmente sería valorada. Y ahora entendía que eso nunca iba a pasar. Tienes razón. Nadie me obligó. Y ahora elijo parar. Elijo recuperar mi vida. Elijo irme de esta casa. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Pero en cuanto las dije supe que eran correctas. No podía seguir aquí. No después de esto. No después de haber visto sus caras cuando les dije que no habría más dinero. No después de darme cuenta de que lo único que les importaba de mí era mi pensión. ¿Irte? ¿A dónde vas a ir? No tienes nada. No tienes a nadie. Cecilia sonrió con crueldad. Pero su sonrisa no me lastimó como habría hecho antes. Tengo amigos. Tengo opciones. Tengo dignidad. ¿Qué es más de lo que puedo decir de ustedes? Raúl se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a disculparse, que finalmente iba a ver lo que me había estado haciendo. Pero en cambio dijo: si te vas no vuelvas. Y no esperes ver a Aurora nunca más. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme retroceder, para hacerme suplicar. Pero ya no funcionaban. Porque yo había llegado a un punto donde la paz conmigo misma valía más que cualquier otra cosa. Si esa es tu decisión, tendré que aceptarla. Pero algún día Aurora va a crecer y va a hacer sus propias preguntas. Va a preguntarse por qué su abuela desapareció. Y ustedes van a tener que darle respuestas. Me quité el delantal. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre la encimera de la cocina. Luego me dirigí hacia mi cuarto del lavadero. Cecilia me gritaba algo desde la cocina, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo eran ruido. Ruido que pronto dejaría atrás para siempre. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina, de liberación. Llamé a Francisca. ¿Puedo ir hoy? Ya no puedo estar aquí ni un día más. Su respuesta fue inmediata. Ven ahora mismo. Te estoy esperando. Terminé de empacar mis 2 bolsas. Miré alrededor del cuarto miserable donde había pasado los últimos años. Las paredes húmedas. La ventana sucia. La cama estrecha e incómoda. Y no sentí ni un poco de nostalgia. Solo sentí alivio de estar dejándolo atrás. Escuché un golpe suave en la puerta. Era Aurora. Sus ojos estaban rojos de llorar. ¿De verdad te vas, abuela? Sí, mi amor. De verdad me voy. La abracé fuerte. Respiré el olor de su champú de fresa. Memoricé la sensación de sus brazos alrededor de mi cuello. Porque no sabía cuándo volvería a sentirlo. Te amo. No lo olvides nunca. Sin importar lo que tus padres te digan sobre mí, recuerda que te amo y que esto no tiene nada que ver contigo. Yo también te amo, abuela. Y voy a llamarte. Te lo prometo. La solté aunque cada parte de mí quería seguir sosteniéndola. Tomé mis 2 bolsas y salí del cuarto. Caminé por la sala donde había limpiado 1000 veces. Pasé por la cocina donde había cocinado miles de comidas. Llegué a la puerta principal. Raúl estaba ahí parado. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? ¿O solo estaba proyectando lo que yo quería ver? Adiós, hijo. No respondió. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Salí de esa casa con mis 2 bolsas y mi dignidad recién recuperada. El sol de la tarde me dio en la cara. El aire fresco llenó mis pulmones. Y con cada paso que daba lejos de esa puerta, sentía que me volvía más liviana. Como si durante años hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente me hubiera permitido soltarlo. Tomé un taxi hasta la casa de Francisca. Durante el trayecto miré por la ventana viendo pasar la ciudad. Y pensé en todas las veces que había salido de esa casa solo para comprar comida o hacer mandados. Siempre con la urgencia de volver. Siempre con el miedo de que se molestaran si tardaba demasiado. Pero ahora no había urgencia. Ahora no había miedo. Solo había libertad. Francisca me esperaba en la puerta de su casa.
Cuando me vio llegar corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lo hiciste. Estoy tan orgullosa de ti. Y yo lloré. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de alivio. De gratitud. De la sensación abrumadora de ser vista y valorada después de tanto tiempo de invisibilidad. La casa de Francisca era pequeña pero acogedora. Olía a canela y café recién hecho. Las paredes estaban pintadas de un color crema cálido y había fotografías familiares por todas partes. Me mostró el cuarto que sería mío. Era simple. Una cama individual con un edredón de flores. Un escritorio pequeño junto a la ventana. Un closet angosto pero suficiente para mis pocas pertenencias. Y tenía ventana. Una ventana que daba a un jardín con árboles y pájaros. Luz natural. Aire fresco. Es perfecto. Y lo decía de verdad. Después del cuarto oscuro junto al lavadero, esto era un palacio. Esa noche Francisca preparó la cena para las dos. Pollo asado con verduras. Nada elaborado pero hecho con cariño. Nos sentamos juntas en su mesa pequeña de la cocina. Y me di cuenta de algo. Hacía años que no me sentaba en una mesa para comer. Años que no compartía una comida con alguien que realmente quisiera mi compañía. Cuéntame qué pasó. ¿Qué te hizo decidirte finalmente? Le conté todo. Desde la conversación que había escuchado donde Cecilia me llamaba patética hasta el momento en que cancelé la transferencia. Desde la confrontación en la cocina hasta la amenaza de Raúl de no dejarme ver más a Aurora. Francisca escuchaba sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión. Hiciste lo correcto. Sé que no se siente así ahora, pero con el tiempo vas a ver que fue la mejor decisión de tu vida. ¿Y si Raúl nunca me habla de nuevo? ¿Y si pierdo a Aurora para siempre? Si Raúl te amara de verdad, nunca hubiera permitido que las cosas llegaran a este punto. Y en cuanto a Aurora, esa niña te ama. Cuando sea mayor va a entender. Va a buscar la verdad. Los niños siempre lo hacen. Esa noche dormí por primera vez en años sin el ruido del lavadero. Sin el olor a humedad. Sin el peso de sentirme invisible en mi propia existencia. Dormí profundamente y desperté con el sol entrando por la ventana. Los primeros días en casa de Francisca fueron de adaptación. Ella trabajaba medio tiempo en una biblioteca, así que durante las mañanas yo estaba sola. Al principio no sabía qué hacer con tanto silencio. Con tanta paz. Me sentaba junto a la ventana del cuarto con una taza de té y solo miraba el jardín. Los pájaros que iban y venían. Las hojas que se movían con el viento. Cosas simples que había olvidado que existían. Francisca nunca me trató como una carga. Nunca me hizo sentir que le debía algo. Compartíamos las tareas de la casa naturalmente. Yo cocinaba algunas veces. Ella otras. Limpiábamos juntas los fines de semana. Y por las noches nos sentábamos a ver televisión o simplemente a conversar. Una tarde, aproximadamente una semana después de haberme ido, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Mamá? Era Raúl. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Menos segura. Soy yo. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo. Las cosas están mal aquí. Muy mal. Sin tu dinero no podemos cubrir los gastos. El banco está amenazando con quitarnos la casa. Cecilia está desesperada. Por favor, mamá. Solo necesito que regreses y que volvamos a como estaban las cosas antes. Sentí una punzada en el pecho. Pero ya no era la punzada de la culpa. Era algo diferente. Era pena. Pena por mi hijo que seguía sin entender nada. No voy a regresar, Raúl. Pero somos tu familia. No puedes simplemente abandonarnos así. Ustedes me abandonaron primero. Me abandonaron emocional y psicológicamente cada día durante años. Y yo me quedé porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo. Estás siendo egoísta. Estás pensando solo en ti y no en Aurora. Ella te pregunta por ti todos los días. Llora por las noches porque extraña sus cuentos antes de dormir. Sus palabras estaban diseñadas para manipularme. Para hacerme sentir culpable. Y parte de mí sí se sentía culpable por Aurora.
Pero la parte más fuerte, la parte que finalmente había despertado, sabía que no podía regresar. Si Aurora me extraña, pueden traerla a visitarme. Pero yo no voy a volver a esa casa. Y no voy a volver a darles dinero. Entonces eres igual que todos los demás. Cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente huyes. No estoy huyendo. Estoy salvándome. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero me sentía fuerte. Había resistido. Había mantenido mi posición. Y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Francisca entró al cuarto y me encontró llorando. ¿Era él? Asentí sin poder hablar. Ella se sentó a mi lado y puso su brazo alrededor de mis hombros. Va a intentar hacerte sentir culpable. Es lo que hacen las personas cuando pierden el control sobre ti. Pero tú eres más fuerte que eso. Ya lo demostraste. Durante las siguientes semanas, Raúl llamó varias veces más. A veces rogando. A veces amenazando. A veces intentando hacerme sentir culpable hablando de Aurora. Pero yo no cedí. Cada llamada me dolía, pero cada vez que colgaba me sentía un poco más fuerte. Un poco más segura de mi decisión. Mientras tanto, mi vida comenzaba a tomar forma nuevamente. Con los $10,000 de mi pensión intactos, tenía más dinero del que había tenido en años. Compré ropa nueva. No ropa cara como la de Cecilia, pero ropa que me quedaba bien y me hacía sentir digna. Fui al médico por primera vez en años para chequeos que había estado postergando. Comencé a caminar por las mañanas en el parque cercano. Francisca me presentó a su grupo de amigas. Mujeres de nuestra edad que se reunían los jueves para tomar café y conversar. Al principio me sentía fuera de lugar. Había olvidado cómo ser social. Cómo hablar de cosas que no fueran las necesidades de otras personas. Pero poco a poco fui abriéndome. Y descubrí que tenía cosas que decir. Opiniones. Pensamientos. Una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Una de esas mujeres, Dolores Quintás, me contó que había pasado por algo similar con su hija. Años de abuso emocional. Años de dar sin recibir nada a cambio. Y finalmente había tenido que alejarse para salvarse. La gente no entiende que el abuso no siempre viene con golpes. A veces viene con palabras. Con silencios. Con el lento desmantelamiento de tu dignidad hasta que ya no reconoces a la persona que eras. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Porque eso era exactamente lo que había vivido. Un desmantelamiento lento y metódico de quien era yo hasta que me convertí en solo una función. Una fuente de dinero. Un par de manos para limpiar y cocinar. Pero ahora estaba reconstruyéndome. Pieza por pieza. Día por día. Un mes después de haberme ido, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Aurora. Había tomado el teléfono de una amiga para escribirme. Abuela, te extraño mucho. Mamá y papá pelean todo el tiempo ahora. Papá dice que es tu culpa. Pero yo sé que no es verdad. Sé que ellos te trataban mal. Lo siento mucho. Ojalá pudiera verte. Lloré leyendo ese mensaje. Mi nieta. Mi pequeña Aurora, que no era tan pequeña ya. Que veía más de lo que sus padres creían. Le respondí diciéndole que yo también la extrañaba. Que la amaba. Que algún día, cuando fuera mayor, podríamos vernos. Esa noche le conté a Francisca sobre el mensaje. Ella tomó mis manos entre las suyas. Esa niña va a estar bien. Tiene tu fortaleza en ella. Puede que no lo veas ahora, pero algún día va a recordar tu ejemplo. Va a recordar que su abuela eligió su dignidad por encima del miedo. Y eso le va a enseñar que ella también puede hacerlo. Después de 2 meses viviendo con Francisca, comencé a buscar un lugar propio. Había ahorrado suficiente para el depósito y los primeros meses de renta de un apartamento pequeño. Francisca insistía en que no tenía prisa, que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Pero yo sabía que necesitaba mi propio espacio. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo sola. Encontré un apartamento en un edificio antiguo pero bien mantenido. Un solo cuarto con cocina integrada y baño completo. Tenía una ventana grande que daba a la calle. No era lujoso, pero era mío. Completamente mío. El día que firmé el contrato de arrendamiento sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo.
orgullo de mí misma, de lo que había logrado, de la fortaleza que había encontrado cuando creía que no me quedaba ninguna. Salí de la oficina del propietario con las llaves en la mano y caminé por la calle sintiendo que flotaba. Francisca me ayudó con la mudanza. No tenía muchas cosas que mover. Mis 2 bolsas originales más algunas prendas de ropa que había comprado y un par de objetos personales. Pero cuando entramos al apartamento vacío, me sentí abrumada por las posibilidades. Este era mi espacio, mis paredes, mi piso. Nadie podía quitármelo. Nadie podía hacerme sentir que no merecía estar aquí. Fuimos juntas a comprar muebles básicos. Una cama, una mesa pequeña con 2 sillas, un sillón usado pero cómodo, ollas y sartenes, platos y cubiertos. Construir un hogar desde cero a los 68 años era extraño, pero también liberador. Cada objeto que elegía era mío. Cada decisión era mía. Ya no tenía que pedir permiso. Ya no tenía que adaptarme a los gustos de otras personas. La primera noche que dormí en mi propio apartamento me desperté varias veces. No por ruido, sino por el silencio. Un silencio tan completo y pacífico que mi cuerpo no lo reconocía. Me levantaba y caminaba por el pequeño espacio solo para confirmar que era real. Que esto no era un sueño. Que realmente había recuperado mi vida. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina que era completamente mía. Me levantaba temprano y preparaba café. Desayunaba sentada junto a la ventana viendo pasar la gente. Salía a caminar al parque. Regresaba y leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Por las tardes visitaba a Francisca o me reunía con su grupo de amigas. Por las noches cocinaba para mí misma. Comidas simples pero hechas con amor propio. Comencé a escribir más en mi cuaderno. Ya no eran solo listas de humillaciones o frases de resistencia. Ahora escribía sobre mi día. Sobre las cosas pequeñas que me hacían feliz. El sabor del café por la mañana. El olor de las flores en el parque. La sensación del sol en mi cara. Cosas que durante años había sido demasiado infeliz para notar. 3 meses después de haberme mudado a mi apartamento, recibí otra llamada de Raúl. Esta vez su voz sonaba diferente. Más quebrada. Más real. Mamá, perdimos la casa. El banco se la quedó. Nos estamos mudando a un apartamento mucho más pequeño. Cecilia está furiosa. Dice que todo es culpa tuya. Pero yo creo que tiene razón en algo. Nunca debimos tratarte como lo hicimos. Fue lo más cercano a una disculpa que había recibido de él. No era suficiente. Ni siquiera se acercaba a ser suficiente. Pero era algo. Lamento que hayan perdido la casa. Pero las decisiones que tomaron los llevaron a ese punto. No yo. Lo sé ahora. Veo cómo gastaba Cecilia. Veo cómo yo permitía todo. Y veo cómo te tratábamos. Aurora me pregunta por qué su abuela se fue. Y no sé qué decirle porque la verdad es vergonzosa. La verdad siempre es mejor que la mentira, hijo. Incluso cuando es vergonzosa. ¿Podrías perdonarme algún día? La pregunta me tomó desprevenida. Respiré profundo antes de responder. No lo sé. Quizás algún día. Pero ahora mismo solo estoy tratando de sanar. De reconstruir lo que se rompió dentro de mí durante esos años. Lo entiendo. ¿Está bien si te llamo de vez en cuando? No para pedir dinero. Solo para... no sé. Para intentar recuperar algo de lo que perdimos. Puedes intentarlo. Pero no prometo nada. Colgamos. Y yo me quedé sentada en mi sillón mirando por la ventana. Algo se había aflojado en mi pecho. No era perdón. Todavía no. Pero quizás era el principio de algo. O quizás no. El tiempo lo diría. Aurora comenzó a escribirme más seguido. Mensajes cortos desde el teléfono de sus amigas. Me contaba sobre la escuela. Sobre sus amigos. Sobre lo difícil que era vivir en un apartamento pequeño después de haber tenido una casa. Sobre cómo extrañaba su cuarto y cómo extrañaba a su abuela. Yo le respondía siempre. Le contaba sobre mi apartamento. Sobre mis caminatas en el parque. Sobre los libros que estaba leyendo.
Le enviaba fotografías de las flores que había comprado para decorar mi ventana. Pequeñas conexiones que mantenían vivo nuestro vínculo a pesar de la distancia física. Un día Francisca me propuso algo inesperado. Su biblioteca necesitaba voluntarios para el programa de lectura para niños. ¿Te interesaría?, me preguntó. Al principio dudé. Había pasado tanto tiempo siendo solo una sombra que la idea de estar frente a niños leyéndoles cuentos me parecía abrumadora. Pero algo en mí dijo que sí, que necesitaba intentarlo. Mi primer día como voluntaria fue aterrador. Un grupo de 10 niños sentados en semicírculo mirándome con expectación. Tomé el libro que había elegido y comencé a leer. Mi voz temblaba al principio. Pero mientras leía, mientras veía sus caritas absortas en la historia, algo se despertó en mí. Recordé todas las veces que le había leído a Raúl cuando era pequeño. Todas las veces que le había leído a Aurora antes de que Cecilia me lo prohibiera. Y mi voz se volvió más fuerte, más segura. Los niños aplaudieron cuando terminé. Una niña pequeña se acercó y me abrazó las piernas diciéndome gracias señora. Me gustó mucho. Y sentí que mi corazón se llenaba de algo cálido y dorado. Propósito. Pertenencia. Valor. Comencé a ir a la biblioteca 3 veces por semana. Me convertí en la voluntaria favorita de muchos niños. Aprendí sus nombres, sus historias favoritas, sus pequeñas manías. Y ellos me dieron algo que había perdido. Me dieron una razón para levantarme cada día con entusiasmo. Me dieron la sensación de que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Una tarde, 6 meses después de haberme ido de la casa de Raúl, estaba en el parque sentada en mi banca favorita cuando vi una figura familiar caminando hacia mí. Era Aurora. Estaba más alta. Su cabello más largo. Pero era ella sin duda. Corrí hacia ella y nos abrazamos en medio del camino. Lloré. Ella lloró. La gente pasaba a nuestro alrededor, pero no me importó. ¿Cómo llegaste aquí? Le dije a papá que necesitaba venir a verte. Discutimos mucho. Pero finalmente aceptó. Está esperando en el auto allá. Miré hacia donde señalaba y vi el auto de Raúl estacionado a lo lejos. Él estaba sentado en el asiento del conductor mirando hacia nosotras. Cuéntame todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la escuela? Nos sentamos en la banca y Aurora habló durante 1 hora. Me contó sobre su nueva escuela. Sobre cómo ya no peleaban tanto en casa porque no tenían dinero para gastar. Sobre cómo Cecilia había tenido que conseguir un segundo trabajo. Sobre cómo papá estaba diferente. Más callado. Más pensativo. Dice que cometió un error muy grande contigo. Que ojalá pudiera regresar el tiempo. Las disculpas no regresan el tiempo. Pero sí pueden empezar a sanar las heridas. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos? Miré a mi nieta. Sus ojos llenos de esperanza. Y le di la respuesta más honesta que pude. No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que estoy bien. Que soy feliz. Y que te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, abuela. Y estoy orgullosa de ti. Sé que lo que hiciste fue valiente. Aunque mamá diga lo contrario. Esas palabras viniendo de ella significaron más de lo que Aurora podría imaginar. Significaron que mi ejemplo no había sido en vano. Que ella había visto mi fortaleza y la había reconocido como algo valioso. Después de que Aurora se fue ese día, me quedé sentada en la banca del parque por mucho tiempo. El sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Y pensé en todo el camino que había recorrido. Desde ese cuarto oscuro junto al lavadero hasta esta banca en el parque donde podía respirar libremente. Desde la mujer invisible que fregaba pisos y aceptaba humillaciones en silencio hasta la mujer que ahora era. Una mujer que había recuperado su voz. Su dignidad. Su vida. No había sido fácil. Hubo noches en las que la soledad me pesaba como una piedra en el pecho. Noches en las que extrañaba a Aurora tanto que dolía físicamente. Noches en las que me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero incluso en esas noches oscuras, nunca me arrepentí. Porque sabía que quedarme habría sido peor. Quedarme habría sido morir lentamente. Y yo había elegido vivir. Los meses siguientes trajeron más cambios. Raúl comenzó a llamarme regularmente. No para pedir dinero. No para manipularme. Solo para hablar.
Al principio nuestras conversaciones eran tensas y superficiales. Pero poco a poco comenzamos a tener intercambios más honestos. Él me contaba sobre sus dificultades, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos, sobre cómo su relación con Cecilia estaba cambiando ahora que no tenían mi dinero como colchón. Un día me preguntó si podía venir a visitarme. Solo él. Sin Cecilia. Dudé antes de responder. Pero finalmente acepté. Cuando tocó la puerta de mi apartamento sentí nervios que no había anticipado. Abrí y ahí estaba mi hijo. Se veía más delgado, más cansado, más viejo de lo que recordaba. Entramos y nos sentamos en mi pequeña sala. El silencio fue incómodo al principio. Tu apartamento es bonito, mamá. Pequeño pero acogedor. Gracias. Es suficiente para mí. Más silencio. Y entonces Raúl comenzó a hablar. De verdad hablar. No sé por dónde empezar. He practicado esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estoy aquí no encuentro las palabras correctas. Lo que te hicimos fue imperdonable. Yo lo permití todo. Cada humillación. Cada falta de respeto. Me daba cuenta, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Porque enfrentarlo significaba admitir que había elegido a Cecilia por encima de ti. Y esa verdad era demasiado vergonzosa. Escuché sin interrumpir. Dejé que las palabras salieran de él como agua de una represa agrietada. Pensé que mientras te tuviéramos cerca, mientras siguieras dándonos dinero, todo estaba bien. No veía que te estábamos destruyendo. O quizás sí lo veía, pero no quería admitirlo. Y cuando te fuiste y cortaste el dinero, al principio solo sentí rabia. Rabia porque nos dejabas en un momento difícil. Pero después, cuando tuvimos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, comencé a entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que no derramó cuando me fui. Lágrimas que llegaban meses tarde. Entendí que habías estado pagando por nuestros lujos. Por nuestra irresponsabilidad. Y que mientras tanto vivías en un cuarto horrible. Que comías de pie en la cocina. Que te tratábamos peor que a una empleada. Y yo lo permitía porque era cómodo. Porque tu dinero hacía mi vida más fácil. ¿Y qué cambiará ahora, hijo? ¿Qué garantía tengo de que si vuelvo a acercarme no terminaré en el mismo lugar? No tienes ninguna garantía. Y no te estoy pidiendo que vuelvas. Solo te estoy pidiendo que me des la oportunidad de intentar ser el hijo que debía haber sido siempre. No por dinero. No por conveniencia. Solo porque eres mi madre y mereces respeto. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había aprendido a ser cautelosa. A proteger la paz que tanto me había costado construir. Aprecio tu honestidad. Pero necesito tiempo. Necesito ver que estos cambios son reales y no solo palabras motivadas por la culpa. Lo entiendo. Y voy a demostrártelo. Aunque me tome años. Raúl se fue después de 1 hora. Y yo me quedé sentada en mi sillón procesando la conversación. No sabía si podría perdonarlo completamente algún día. Quizás sí. Quizás no. Pero al menos ahora había honestidad entre nosotros. Y eso era un comienzo. Aurora comenzó a visitarme cada 2 semanas. A veces venía con Raúl. Otras veces se la dejaba y la recogía después. Esas tardes con ella eran preciosas. Le leía cuentos como antes. Cocinábamos juntas. Hablábamos de todo y de nada. Y vi cómo crecía convirtiéndose en una joven increíble. Inteligente. Compasiva. Fuerte. Un día mientras preparábamos galletas me dijo algo que me quedó grabado. Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ser valiente como fuiste tú. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque te fuiste cuando debías irte. Porque elegiste estar bien aunque eso significara estar sola. Mamá dice que fuiste egoísta. Pero yo creo que fuiste valiente. Y cuando yo crezca, si alguien me trata mal, voy a recordar tu ejemplo y voy a irme también. Lloré escuchando esas palabras. Porque significaban que mi sufrimiento no había sido en vano. Que había enseñado algo valioso a la próxima generación. Que Aurora no repetiría mis errores de quedarme demasiado tiempo en lugares donde no era valorada. Pasó 1 año desde el día que salí de aquella casa. 1 año desde que cancelé esa transferencia de $10,000. 1 año desde que recuperé mi dignidad.
Y mi vida era completamente diferente. Tenía mi apartamento. Tenía mi rutina. Tenía mis amigas. Tenía mi trabajo voluntario en la biblioteca que me llenaba de propósito. Tenía una relación cautelosa pero honesta con Raúl. Tenía a Aurora en mi vida. Y sobre todo, me tenía a mí misma. Completa. Entera. Valorada. Un sábado por la tarde, Francisca organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Invitó a nuestro grupo de amigas. Dolores trajo un pastel. Otra amiga trajo flores. Y brindamos por mi primer año de libertad. Por Hortensia. Por su valentía. Por recordarnos a todas que nunca es tarde para elegirse a una misma. Las copas chocaron. Y yo sentí una felicidad tan profunda que casi me dolía. Estas mujeres me habían sostenido. Me habían visto en mi peor momento y me habían ayudado a llegar a este. Y ahora celebrábamos juntas no solo mi supervivencia, sino mi renacimiento. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté junto a mi ventana con mi cuaderno. Y escribí una última entrada. Hoy cumplí un año de haberme elegido a mí misma. Un año de haber decidido que mi dignidad valía más que mi miedo. Y miro hacia atrás a la mujer que era y apenas la reconozco. Esa mujer vivía en las sombras, esperando migajas de amor, aceptando humillaciones porque creía que no merecía nada mejor. Pero yo no soy esa mujer ya. Ahora soy una mujer que sabe su valor, que tiene voz, que ocupa espacio sin disculparse, que entiende que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia, que sabe que a veces alejarse de la familia es la única forma de salvarse. ¿Fue fácil? No. ¿Dolió? Muchísimo. ¿Valió la pena? Cada segundo de dolor valió la pena por la paz que tengo ahora. Y si alguien está leyendo esto, si alguien está viviendo lo que yo viví, quiero que sepas algo. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes elegirte. Tú también mereces más que migajas. Mereces respeto. Mereces dignidad. Mereces amor verdadero que no venga con condiciones ni humillaciones. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Es tu valentía para alejarte de lo que te destruye. Es tu fortaleza para construir una vida nueva incluso cuando crees que es demasiado tarde. Yo lo hice a los 68 años. Y si yo pude, tú también puedes. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana hacia la calle iluminada por las farolas. Y sonreí. Una sonrisa verdadera que salía desde lo más profundo de mi ser. Porque había sobrevivido. Había sanado. Y había recuperado lo más importante de todo. Me había recuperado a mí misma.